está con Leandro Santoro. Buenas tardes a ambos en vivo y en directo desde el Congreso. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Pampa, Lili, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos con Leandro Santoro, ya los está escuchando aquí. ¿Qué tal, Leandro? ¿Qué tal? Buen día a todos, saludos a la audiencia. Gracias, Leandro, gracias por recibirnos y tomarte un ratito ahí para estar con nosotros. La verdad que venimos de Constitución, mirá, y yo quiero saber qué opinás vos, porque venimos hablando con la gente, le aumenta la luz, le aumenta el gas, los servicios, no había publicidad cierta para que se anoten y poder tener el subsidio. Y claro, te dicen, alguien se quedó sin trabajo o a mí no me alcanza y llego hasta el 15 del mes. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué impresión tenés vos? ¿Y qué respuesta se le da a la gente? Bueno, que esta es la política económica. Cuando Milei dice que quiere bajar la inflación enfriando la economía y haciendo un ajuste brutal que no tiene antecedentes en la historia de la humanidad, está hablando de esto. No es que sucede a pesar de la política económica. La política económica es esto. Es recortar todos los subsidios, es hacer recaer el ajuste fiscal sobre los jubilados, es secar la plaza, secar la economía. Y esto lamentablemente lo que va a provocar es lo que estamos viendo y ya vimos en otras etapas de la historia argentina, ¿no? Gente sin laburo, comercios que cierran, pymes que tienen que bajar la persiana. Pero como te decía recién, no es que es una consecuencia no intencionada o no deseada, es la política económica. Pero ¿de qué sirve, Santoro, cómo va, Pampa? ¿De qué sirve una inflación en 1 punto, 2 puntos, como quiere llegar este gobierno, si no hay consumo, si la gente no tiene un mango para gastar, si los sueldos no acompañan tampoco, por ejemplo, la suba de todos los servicios? No tengo claro de qué sirve, eso lo tiene que responder el gobierno. Lo que te puedo decir es que hay un principio que ellos utilizan que es incompleto, porque ellos te dicen no vamos a gastar más de lo que recaudamos. El problema es que con esta política económica cada vez además van a recaudar menos, porque cuando no hay actividad económica, el fisco, la FIP, recauda menos impositivamente también, con lo cual es un ciclo vicioso que se vuelve a repetir. Tienen que volver a hacer un ajuste y entonces ahí empiezan las tensiones sociales y entra en juego la represión como factor de disciplinamiento social. Pero bueno, a ver, ya lo vivimos, o sea, yo estoy tan cansado de escucharlo y de repetirlo como creo de la gente de escucharlo también, ¿no? O sea, cuando vos aplicás una política de ajuste fiscal de esta naturaleza, sin un programa de crecimiento económico, siempre termina mal. No me pregunten a mí por qué lo hacen, porque la verdad es que ya sabemos cómo terminan estas políticas, porque fue lo que pasó en los 90. Mirá, vos decís, no te pregunto por qué lo hacen, pero entonces decime a quién le beneficia esto. ¿Le beneficia a los poderosos? Porque a los poderosos aparentemente o a los que pueden pagar le perdonan bastante las deudas. Pero al pobre tipo que labura, que no llega hasta el 15, no. Le dicen pague y después venga a reclamar. A ver, tenemos que ser conscientes que estamos frente a un grupo de personas que desconocen la realidad, que están desconectadas de la realidad. Bertie Venegas Lynch, que es un diputado nacional del oficialismo, dijo esta semana que el problema era que a los ricos los masacraban impuestos, ¿viste? Tiene un nivel de distorsión de la realidad, donde obviamente, como te vengo diciendo recién, esto es la política económica, porque ellos deliberadamente piensan que lo que tienen que hacer es ajustar al laburante y a los jubilados para poder bajarle la carga impositiva a los ricos. Cuando hablan de equilibrio fiscal, que en principio uno está de acuerdo siempre con el equilibrio fiscal, porque es mejor tener equilibrio o incluso superávit que tener déficit, tenés que pensar cómo lo construís, porque si lo vas a construir quitándole poder adquisitivo a los laburantes y a los jubilados para bajarle después el impuesto a los bienes personales a los ricos, no tiene sentido. Y es lo mismo que escuchamos esta semana con Milei cuando le decía a Majul en un reportaje que él cree que las jubilaciones vuelan porque están muy por encima de lo que estaban antes con medida en dólares, por eso, o que las tarifas estaban regaladas. Es una desconexión de la realidad que hace que la gente se caliente más, básicamente porque pasan dos cosas. Primero, se da cuenta que no llegan a fin de mes y segundo, el gobierno niega lo evidente, con lo cual estamos muy lejos de resolverlo. No, Leandro, ¿cómo andás? Ernesto soy. Hay un tema ahí que está... Ernesto. ¿Cómo andás? Hay un tema que estamos viendo permanentemente. ¿Hasta dónde se banca la crueldad de la sociedad argentina? Porque lo que estamos viendo es una política cruel. Una buena pregunta, ¿no? Porque no, digamos, lo que estás viendo es crueldad con los jubilados, cuidado con los chicos. No lo sé, Ernesto. A ver, hoy a la tarde, 3:30, 4 de la tarde, acá va a haber una movilización por los jubilados. Aprovecho el espacio que me dan para pedirle a la gente que está en casa viendo que se movilice. Nosotros vamos a estar acá también. Porque si nosotros no reclamamos por la gente, viste, por la tercera edad, por las personas que laburaron toda la vida y que están pidiendo una recomposición mínima, Ernesto, estamos hablando de 18 lucas, 15 lucas por mes que el gobierno está decidido a vetar
en función de lo que supuestamente es un bien superior, que es alcanzar el equilibrio fiscal. Pero vuelvo con lo mismo, hay un problema conceptual. El equilibrio fiscal no es un fin en sí mismo, es un medio. Yo tampoco entiendo por qué hacen del equilibrio fiscal un fin, ¿no es cierto? Porque si el equilibrio fiscal es el fin, bueno, entonces el costo social es altísimo. Acá lo que estos tipos tienen que entender es que para construir un equilibrio fiscal tiene que haber una recuperación de la economía. La gente tiene que consumir, la actividad económica tiene que volver a recuperarse, tiene que haber inversión privada. Pero ¿qué sector va a traer plata a nuestro país para invertir, por ejemplo, en una industria de lo que sea, manufacturera o de lo que sea, si no hay consumo? No tiene sentido lo que están haciendo. Ustedes saben perfectamente que esto ya se vivió con Martínez de Oz, se vivió con Menem, se vivió con Macri y se está viviendo ahora. La diferencia es que con Macri ellos tenían capacidad para ir a tomar deuda al mercado y eso fue lo que permitió llegar hasta el final del mandato, que pidieron la deuda de los 45.000 palos al Fondo Monetario Internacional y con eso pudieron llegar. Estos tipos están haciendo tan mal las cosas que si mañana la economía se llegara a recuperar un poquito, no habría dólares para poder bancarlo, con lo cual tendrían que volver a inducir una recesión. Este proyecto económico no tiene destino. Ahora, Santoro, a nosotros nos escuchan muchos jubilados y están preocupados porque ahora la pelota volvió para ustedes. Sí, vuelve al Congreso. El presidente vetó esta ley que ustedes aprobaron. ¿Qué va a pasar ahora en el Congreso? Está mucha gente pendiente de esta situación, digo, porque un mango más para los jubilados es un montón. Vamos a insistir para tratar de juntar los 2/3 para poder imponer lo que te estoy diciendo, que yo creo que ni siquiera es una gran reforma, porque a ver, estamos hablando de migaja, estamos hablando de 15.000 pesos por mes. 3 kilos es de carne. insólito. Entonces 3 kilos vamos a insistir. Seguramente la semana que viene o la otra se va a insistir. Estamos discutiendo 3 kilos de carne me dicen acá picada. atrás. Por eso. Es una barbaridad. Es hasta vergonzoso. Leandro, cuando vos intentabas explicar o buscar un diagnóstico de por qué la gente aguanta todo esto, hay una respuesta que surge bastante prístina, que es, bueno, Alberto Fernández fue el antecedente de Milei, ¿acaso la causa que llevó a Milei a ser presidente? ¿Hablaste con Alberto Fernández en estos últimos días, sobre todo después de la denuncia de Fabiola Yáñez? ¿Tenés contacto con él? No, ya lo dije 20 veces. La última vez que lo vi fue creo que en noviembre del 22. ¿Coincidís Pero con... te voy a decir una cosa, acá una cosa es... No, a ver, creo que acá hay un fenómeno que me parece que hay que analizar en toda su dimensión, porque fundamentalmente lo que estamos viendo es una sociedad que me parece que está, por lo menos transitoriamente, bajando los brazos en relación a una defensa básica de conquistas históricas. No estamos hablando, como te decía recién, de grandes sumas que pueden hacer entrar en crisis las finanzas de la nación. Estamos hablando de una cosa muy sencilla. Estamos hablando de 15.000 pesos por mes, 18.000 pesos por mes para los jubilados, que es en realidad recuperar lo que perdieron cuando cambiaron la fórmula en enero, ese famoso 8%. Entonces, viste, esto es casi, te diría, humano. Pero eso no debería ser ni siquiera motivo de discusión. No deberíamos estar discutiendo sobre esto. Lo que digo es que si estamos discutiendo sobre esto y existe la posibilidad de que Milei vete la ley y no pase, bueno, gran cosa hasta ahora, tiene que ver con la referencia anterior. ¿Coincidís con ese diagnóstico? ¿En qué momento el gobierno anterior dejó de representarte? No, parcialmente. Porque, a ver, una cosa es los motivos por los cuales Milei gana. Y otra cosa es los motivos por los cuales la sociedad no reacciona frente a algo que rompe el contrato electoral. Ustedes recuerdan que, por ejemplo, en el debate presidencial, Milei decía que no iba a subir tarifas, decía que no iba a subir impuestos, decía que no iba a ajustar a los jubilados. ¿Recuerdan eso? Sí, sí. Bueno, sí, pasó iba a todo lo cortar la contrario. mano, el brazo, Entonces, que vos me algo digas dijo, ¿no? al gobierno, por eso, exactamente. Entonces, que vos me digas, mira, Milei gana las elecciones porque hubo una frustración que se generó con el gobierno de Alberto y con el gobierno de Macri, es cierto, obviamente que es cierto. Ahora, la pregunta de tus compañeros fue otra, era ¿por qué no había una reacción social, siendo que Milei incumple su contrato electoral? Porque acá se votaron un aumento de impuestos para los laburantes, que fue el impuesto a las ganancias. Se subió también el impuesto país, se subió el impuesto a los combustibles líquidos. No es que no se han subido impuestos. Y paralelamente a esto le bajaron impuestos a los ricos. Y encima de toda esta historia, cuando tenés que ver, bueno, cómo están logrando el equilibrio fiscal tan famoso, en lugar de buscar una forma equitativa y justa de poder redistribuir las cargas del esfuerzo, le cargan todo a los pobres laburantes y nos toman el pelo diciendo que los ricos son las víctimas porque están siendo masacrados. Entonces, el tema de la reacción social, y esto es muy importante, porque hoy a las 4 de la tarde va a haber una marcha acá en el Congreso para pedir por los jubilados, para pedir para que no vete la ley. Así que hoy hay una oportunidad para demostrar que somos miles y millones lo que queremos. Lo mínimo, mirá lo que te estoy pidiendo, lo mínimo es que le respeten la dignidad a los viejos.
Hablando de esto, de la reacción social que no llega, venimos comentando con Ernesto y con los chicos desde hace rato, Leandro, que, por ejemplo, si todo este ajuste hubiera sido llevado adelante por el peronismo, las calles serían un hervidero. ¿Por qué crees vos que hay, desde las organizaciones sociales, desde los sindicatos, una quietud que asombra? Un parate, entre comillas, Tal ¿no? cual. No tengo una respuesta porque a mí también me molesta, como le molesta a ustedes y como le molesta a la audiencia, que sectores que eran muy combativos hasta hace 5 minutos, ahora estén especulando, ¿viste? En términos personales, a ver si le tocan, ¿viste? algún beneficio o si los ponen en una situación de incomodidad. Yo te puedo decir acá, nosotros estamos laburando a full. Le vetamos el decreto para los 100.000 millones de pesos de la CIDE. Le sacamos el financiamiento para las universidades. Le sacamos Todavía la no, recomposición pero bueno. para los jubilados. Bueno, está bien, acá en el Congreso, después tiene que pasar a Senado, ¿no? Pero se están haciendo las cosas. Diputado, O sea, nosotros claro. estamos... Y hoy, además, hay una movilización. Claro, en diputado, exactamente. Ahora, ¿qué decís Por eso de- te digo, bueno, tiene que laburar todo el mundo. de la pesada herencia, ¿no? Digo, porque hoy el gobierno, hoy fue Francos a diputados a exponer y Está acá adentro. Sí, todavía está exponiendo y bueno, hizo un raconto, ¿no? Digo, ¿hay algún mea culpa con respecto al, no sé, ellos dicen que había un dígito de inflación diaria, que dejaron una deuda de 20.000 millones de dólares, que bueno, ni hablar las reservas del Banco Central, el PBI, ¿qué se le responde a esto, no? Pues eso también tiene que ver con el Es un resultado de la delirio. elección electoral. Pero a ver, está bien, acá esto es la posverdad, es como la elección en los Estados Unidos que uno le escucha a Donald Trump decir cualquier disparate. Bueno, acá lo mismo, acá el jefe de gabinete acaba de repetir una barbaridad, que evitaron una hiperinflación del 17.000%. Es tomarle el pelo a la gente, es suponer que son todos tontos. ¿Qué quiere que te diga? Es lo mismo que cuando tienen que dar cifras para explicar por qué vetan el aumento a los jubilados, te hablan del 60% del Producto Bruto Interno. Yo sé que por ahí es difícil porque los ceros son muchos, pero para cualquier persona que más o menos entienda de matemática o de economía, se da cuenta que están diciendo cualquier disparate, están mintiendo. Es un mentiroso. O sea, Milei es un mentiroso. Y entonces, ¿qué quiere que te diga? ¿Viste? Si vienen a decirte que evitaron una hiperinflación del 17.000% y después se ponen contentos por que la inflación está en 4 puntos mensuales. Pero bueno, la verdad que tampoco se entiende, porque 4 puntos mensuales es un montón y estamos hablando de una economía en recesión, donde no se crea empleo, donde se pierde poder adquisitivo del salario y donde no hay inversiones privadas, con lo cual te hace pensar... Mira, este año la Argentina va a ser el país del continente que más va a caer, teniendo en cuenta que se compara contra el año pasado que hubo una sequía enorme. Sí. Con lo cual, peor que Haití estamos, con lo cual peor no se puedan hacer las cosas. Pero Bueno, no ese era que país- este año iba a ser mejor, supuestamente. Cambian los venía- pronósticos. Claro, Sí, qué cambia sé el yo. pronóstico totalmente. Como Esta es la dicen revolución antes. es la revolución del sufrimiento. Escuchame, es la revolución del sufrimiento, le están diciendo a la gente tener... A ver, el problema es que este sufrimiento es innecesario. Están haciendo sufrir a la gente para mandarle una señal a los mercados y al Fondo Monetario, porque tienen que juntar los dólares para agarpar la deuda el año que viene. Entonces, si no pueden salir a tomar crédito, se les va a complicar muchísimo el programa financiero y monetario. ¿Qué es lo que te quiero decir? Esto es un mensaje a los mercados. El mensaje es podemos hacer sufrir a la gente y la gente nos va a votar igual porque tiene confianza o expectativa en nosotros, porque somos buenos haciendo política. Este es el problema de la historia. Pero el tema que lo que no se ve es la contracara. La contracara es que hay gente que está sufriendo por demás. Como fue absolutamente injustificado la devaluación cuando arrancaron del 120%, ahora se comieron toda la competitividad. Agarra cualquier economista ortodoxo, de los que piensa como Milei, no de los que piensa como yo, que soy un heterodoxo keynesiano, si querés, sino agarra cualquier tipo que esté cercano al establishment, al mercado, cualquiera, de los tipos más reconocidos de la Argentina y preguntarle Caballo cuál ayer. fue el negocio de hacer esa devaluación. Por ejemplo, o Melcoñano, tantos otros que... A ver, personas que piensan parecido al presidente, que te dice que acá hubo una impericia en el manejo de la salida, ¿no es cierto?, del régimen anterior. Porque finalmente lo que hicieron fue devaluaron, subieron impuestos, generaron una recesión, ajustaron con los jubilados, desregularon la economía, entonces hicieron que las cuentas de todos se fueran a las nubes, la prepaga, los colegios privados, el seguro del coche, la nafta, y frenaron toda la economía, con lo cual ahora vos tenés inflación y recesión, es la famosa estanflación. Lo que no se entiende es cómo se imaginan que se va a recuperar el país si no tienen además un Estado activo
que busque generar un proceso de crecimiento y desarrollo, porque el crecimiento y el desarrollo no se da espontáneamente, pero en ningún país del mundo, sin Estado, no se puede desarrollar ningún país. Coincido que hay que reformar el Estado y que hay que hacer cambios, pero lo que me parece un disparate es la idea de destruir todo. Claro, y yo mientras vos hablás pienso en ese jubilado que nos está escuchando y te dice, y sí, pero yo no puedo esperar. Es cierto, porque todos los cambios llevan años, todos los procesos llevan años. El tipo le dicen, sí, pero escúcheme, doña, si tenemos un dígito de ahora en la inflación, no pasa nada. Pero resulta que el jubilado va y tiene que dejar alimentos en la caja porque no los puede pagar. Entonces, ¿cómo haces con eso? Yo le decía a mis compañeros ayer, parece una masacre silenciosa. Pero perdónenme una cosa. A ver, ellos subieron la inflación al 25% en diciembre cuando tomaron la decisión de devaluar, y ya en noviembre, cuando habían amenazado y habían advertido que iban a cambiar la regla de juego, habían generado esa disparada inflacionaria. Pero después la inflación de un dígito es la inflación que nos molestaba a todos, que nos hacía imposible organizar la vida. Con lo cual, no es que, viste, 4% de inflación es poco en relación al 25% que la subieron ellos, pero en realidad que es insoportable un país con 4%, porque estamos hablando más o menos anualizada casi 70%. Entonces, acá no hay ninguna magia. De lo que se trata, acá hay que entender algo. El plan de estabilización es necesario, lo que hay que tener también es un plan de crecimiento. Porque si no hay un plan de crecimiento que permita que se incentive y se estimule el consumo, la producción, la inversión privada, finalmente esto le sirve solamente a los multimillonarios, pero no le sirve a la gente. Bien, ¿y ahora qué pensás Leandro, con las...? esta tarde, sí, disculpe, esta tarde va a haber una marcha, vos recién lo anticipabas, a las 15 horas, y ya les anticipo, Pampa Lili, estamos viendo movimiento de prefectura, policía, gendarmería que está por la zona. A ver, el miércoles pasado hubo una marcha y también, teniendo en cuenta que hubo incidentes, el gobierno hoy ya anticipó que va a aplicar el protocolo antipiquetes, y algunas organizaciones dicen que no lo van a respetar. Entonces, ¿qué cree usted que va a pasar ahora, a las 15 horas, 16 horas, cuando empiece a venir estas personas, ¿no? Depende mucho de la cantidad de gente que venga, así que por eso estoy aprovechando el móvil de Crónica TV para pedirle a los vecinos que sean de la Ciudad de Buenos Aires que se puedan acercar, porque no es lo mismo que haya 1000 personas a que haya 10.000, 15.000, 20.000. Entonces, seamos conscientes que todos alguna vez vamos a ser jubilados. Entonces, yo entiendo que es un tema que por ahí a los pibes o a la gente más joven le parece muy lejano, pero por un principio de solidaridad social, que me parece el principio elemental que tenemos que tener para pensar el país, tenemos que tratar de estar todos los que podamos hoy acá a la tarde para darle fuerza a esta marcha, y entonces ahí se van a dar cuenta los responsables de la seguridad que no se puede aplicar el programa antipiquete para reprimir a los jubilados, porque en definitiva son los abuelos de todos nosotros. Es una locura. No sé, yo no puedo creer que tengamos que estar discutiendo esto. No sé, la verdad que es una decadencia. Sí, no, digo, también Nati, ¿qué le hoy, querías preguntar? Sí, hoy estamos discutiendo tarifas, no solo tarifas de luz, de gas, que se termina el subsidio, sino también del transporte, ¿no? Algo que el gobierno anterior, durante toda la campaña, se trató, digamos, de contrarrestar esto que Milei prometió en la campaña. Claro, porque él prometió que iba a tocar tarifas y subsidios recién cuando la economía se recupere, pero generó el proceso inverso, derrumbó la actividad económica y encima hace estas modificaciones que empeoran todo. Por eso te digo, mirá, a ver, el tipo había dicho en algún momento que iba a hacer un ajuste, cierto, es verdad eso, ¿no? Ahora, esto que está haciendo de generar un ajuste y una recesión es una cosa, no tiene explicación, y no me pregunten a mí cómo se las piensa ingeniar el gobierno para seguir adelante, porque la verdad es que por más que yo también percibo que hay un sector importante de la sociedad que sigue teniendo esperanza en que el presidente Milei pueda revertir esto, y soy respetuoso de esa esperanza, por lo que decía Néstor recién, porque hubo una frustración que hay que reconocer, que se generó no solamente, se generó en los últimos 10 años. La Argentina en los últimos 10, 12 años no crece, está estancada económicamente. Entonces yo entiendo a la gente que tiene esperanza. Lo que no entiendo son a las personas que tienen que hacer la política económica, tomar decisiones, gestionar el Estado, que no se dan cuenta que están generando un daño innecesario, es un sufrimiento innecesario. Entonces que la sociedad reaccione, por favor. Leandro, si no reacciona la sociedad va a ser muy difícil. Ustedes como oposición en las cámaras están trabajando en bloque, están tratando de votar todo en contra. Ahora, políticamente hablando, digo, ¿y la oposición? ¿Detrás de quién está hoy? Pensando el año que viene, en las elecciones y después para ir a pelearle la reelección a Milei. ¿Quién es la cabeza hoy de la oposición?
No, el año que viene hay 24 elecciones provinciales. No hay una elección a presidente. Hay 24 elecciones en cada una de las provincias a diputados y a senadores. Depende de la provincia. En el caso de la ciudad votamos senadores y diputados. En el caso de la provincia solamente diputados. En función del resultado de esa elección después se verá. Pero no es una elección a presidente la que tenemos que enfrentar. No, por eso digo, Es una elección a diputados y a senadores. A lo que voy es esto, las que vienen y ahí son... cada provincia va a tener... Claro. Digo, pero siempre pasó, Leandro, que había una cara que aglutinaba por lo menos el sector del peronismo. Hoy parece que no hay. Digo, Massa, que no es del peronismo, Claro. alguien de la Cámpora, Kicillof, no sé. No sé. Algún Mira, gobernador. nosotros somos un espacio aliado al peronismo, ¿no? Pero yo no voy a hablar, me siento protegido, reconocido, siento el afecto de los compañeros del movimiento obrero, del movimiento nacional justicialista. La verdad que cuando camino por la calle siento que son parte de mi familia. Muchas veces me he definido como no binario, ¿viste? Porque tengo un poco de radical y un poco de peronista. Pero la definición sobre el partido le corresponde a quienes están afiliados al PJ, que no es mi caso. Yo sí voy a trabajar para que haya una alternativa popular, democrática, sensible, humanista, solidaria. Para eso sí, con todos, ¿eh? Y también los quiero a los radicales adentro, que se despierten y se den cuenta que Milei no solamente está deshonrando la bandera de están Hipólito dormidos, Yrigoyen y de querés Raúl decir. Alfonsín, sino que además están dormidos, claro. Estás diciendo que se despierte. Ojalá, ¿viste? El radicalismo, el peronismo, la izquierda nacional, los sectores independientes, el progresismo, los nacionalistas que se dan cuenta que se está yendo el oro. A ver, ¿alguno me explica cómo puede ser que el nacionalismo no reaccione frente a lo que estamos viendo? Están entregando los recursos naturales con el RIGI, se han llevado casi 4.000 millones de dólares en lingote de oros hacia no sabemos qué destino, sabemos que aparentemente o Basilea o Londres, pero nadie ha aclarado en qué han utilizado los lingotes de oro y no hay nadie que esté respondiendo frente a esto. Hay que reaccionar. Néstor. Leandro, viste que en el peronismo hay una diferencia, sobre todo en un sector que representa a Cristina y otro a Mayán, respecto de Victoria Villarroel. ¿Qué mirada tenés vos sobre Victoria Villarroel? No, por supuesto que la respeto mucho, la vicepresidenta de la Nación, pero yo no tengo nada que ver con Victoria Villarroel. Nada que ver. Me parece que reabrir el debate de los 70 de la manera que ella lo quiere reabrir no contribuye en nada a la tranquilidad de los argentinos. Okay, y Mira, en acá esa... hay 4 agendas hoy en la Argentina. Está Tenés bien. la... Pero En ese, déjame lo que decirte esto pregunto porque es, creo que se va a entender. Acá hay 4 agendas. Sí. en ese armado del que hablabas recién, el que querías meter adentro de los radicales, ¿Victoria Villarroel entra o no entra? Pero de ninguna manera. Como te decía recién, Néstor, acá hay 4 agendas. La agenda de Victoria Villarroel es la agenda que busca obtener beneficios para los presos de lesa humanidad. La agenda de Macri es la agenda de los negocios, fundamentalmente vinculados a la energía y al transporte. La agenda de Milei es la del hijo, la de la CIDE, la de bajarle el ingreso a los jubilados para construir el equilibrio fiscal a cualquier costo. Y la agenda nuestra es la de la producción, el trabajo, la justicia social, la defensa del ambiente. Son 4 agendas bien diferentes. Bien, Tamara. Sí, Leandro, ¿cómo estás? El otro día vimos una brutal represión contra los jubilados y pocos legisladores acompañando, pocos políticos. Vos hoy te quedás ahí, ¿sabés si alguien de tu partido político va a bajar a estar con ellos en este momento tan crucial? No, había compañía. Mira, yo el miércoles pasado, muy poca gente lo sabe, pero yo tenía a mi vieja internada. Gracias a Dios tuvo una neumonía, ya salió, está en casa, le mando un beso. Bueno, Pero le mandamos todos. vamos a un estar beso. todos, por supuesto. Por supuesto. Leandro. Sí, un beso a Silvia. No, Claro. está bien, porque después cada vez que cuento algo así, me llaman por teléfono, se queden tranquilos. Claro. Tenía una neumonía leve, bueno, justo el miércoles estuvo internada, estuvo del lunes al jueves internada. Bueno, Ahora que ya está mejor. recompuesta, bueno, obviamente, y hoy además estamos acá, sí, por supuesto vamos a estar presentes. Leandro, hablando de los jubilados, ¿sabes que estamos hablando mucho con los y las mujeres de la tercera edad? Y primero era que no llegaban tal vez a pagar la prepaga cuando empezaron los aumentos y demás. Después el gas, que recibían ayuda de los hijos. Nos está pasando muy seguido que nos dicen que ni siquiera comen no hablar de 4 comidas diarias, No. las 2 más importantes o las 2 más comunes, almuerzo y cena. Hay una que la pasan y que a veces llegan al 10, 12 y que ya no tienen jubilación. Y pasó en veces Sí, nada ya más. sé. Pero a ver, escuchame una cosa, con 300 lucas, ¿quién puede vivir? Nadie. No, esto es una cosa
Hay gente que está pagando, te digo, familia de clase media, Caballito, Almagro, Boedo, donde vivo yo, 150 lucas de luz, 120 lucas de luz. No, se ha ido todo al demonio, no se puede. Por eso te digo, por eso a mí, ¿sabes qué? Yo entiendo que Milei no agarró un país para arriba, agarró un país complicado, no le vamos a echar la culpa de todo a Milei. La sensación que tengo y la bronca que me da es que lo está empeorando y que además hay mucha insensibilidad, por eso son tan agresivas y violentas las declaraciones de estos tipos que dicen que el problema es que están masacrando a los ricos, porque no se están dando cuenta quién está pagando el esfuerzo de este ajuste, ¿viste? No es justo, ellos podrían buscar el equilibrio fiscal tratando de reequilibrar los esfuerzos, ¿viste? De tratar de que la economía crezca, que pueda recaudar un poco mejor, cuidando a los sectores más postergados, ¿viste? Pidiéndole, ¿viste? Yo entiendo que por ahí hay que hacer un esfuerzo fiscal importante y entonces eso implica reasignar algunas partidas, pero vos lo que no podés hacer es bajarle impuesto a los ricos y subirle el impuesto a los laburantes, no me entra en la cabeza, pero, Leandro, porque es doblemente agresivo. Leandro, eso esto que fue decís lo que vos... pasó, perdóname, Sí. bajaron el impuesto a los bienes personales y subieron el impuesto a la ganancia. ¿Me entendés? Es una cosa de loco. Ahora bajaron el impuesto país, que habían subido ellos, pero para las compras con tarjeta de crédito, para el turismo, sigue estando, ¿me entendés? En realidad es para darle más rentabilidad a los industriales que importan algún tipo de insumo. Finalmente todo eso ya sabemos qué va a pasar, digamos, salvando alguna empresa que por ahí pueda hacer un anuncio, en general va a quedar en los bolsillos de los ricos, ¿viste? Y no va a tener ningún impacto en la baja de la inflación. Ernesto. ¿Por qué no bajar el IVA? Le iba a recordar, También le iba a sería recordar, bueno. le iba a recordar a Leandro. Lo que dice el diputado Alberto Venegas Lynch es falso y es reconocido por todos los empresarios en la Argentina. Hoy el costo del salario es el más bajo en la ecuación de cualquier empresario en la Argentina, de toda la historia reciente. O sea, antes cuando vos tenías un negocio te fijabas, por ejemplo, el costo de la energía, tu margen de ganancia y el costo del salario. Era muy importante el costo del salario, te llevaba una parte muy importante de tu negocio. Bueno, ahora, hoy en la Argentina, es el más bajo de toda la historia de la democracia. Si yo pongo un negocio, lo más barato que tengo hoy Es pagar salario. es pagar el salario. Esto que parece increíblemente loco lo que estoy diciendo, es lo que está ocurriendo. Grave también. Es así. Por eso te digo que esto es un programa económico antiindustrial, antiinversión, antiproducción. A ver, las únicas inversiones que van a venir son las que van a venir a llevarse grandes rentabilidades con los recursos naturales. Por eso hay que defender la patria. Y te voy a decir una cosa, no estás hablando contra un fundamentalista que se niega a la posibilidad de explotar los recursos naturales. Yo creo que los recursos naturales se tienen que explotar, pero tienen que estar puestos al servicio del desarrollo del país, del desarrollo nacional, en función de un proyecto de país, no en función de la rentabilidad de los 4 amigos de estos tipos. ¿Me entendés? Porque es un esquema de negocio. Leandro, Entonces, lo que tenemos que buscar acá me parece, ¿sabes qué? Ese es el sentido, el equilibrio y el sentido común. ¿Me entendés? Buscar una forma de desarrollar la Argentina donde se tenga presente que adentro de la geografía de nuestro país viven 50 millones de personas. Pero tenemos, digo... No 4. ¿Y cómo se hace? Porque nosotros todos hacemos el mismo diagnóstico parecido al tuyo, vos lo estás haciendo, pero del otro lado supongo que dirán, bueno, ¿y yo cómo hago entonces? ¿Qué hago? ¿Qué espero? ¿Qué tiene que esperar? Porque tenemos 55% de pobres. Esto quiere decir que en breve vamos a tener más pobres. Está bien, hay que movilizar. Bueno, está Que hay bien. eso, Hoy a ver. tenés a las 4 de la tarde una movilización. Sí. Y bueno, y Hay que estar salir. acá. Hay que salir Estar a la acá, calle. movilizarse. Y para ver, por supuesto. A ver, pero es el ABC de todo esto. Porque si, a ver, para cualquier cosa, las corporaciones tienen una capacidad de lobby increíble. Presionan, tienen diálogo directo con los funcionarios, opinan sobre la implementación de las políticas económicas. Ahora, la pregunta es, la sociedad. ¿Quién la representa a la sociedad? Obviamente que hay una representación que se ejerce, por ejemplo, acá en el Parlamento, pero si la representación del Parlamento no se complementa con la participación ciudadana, entonces, viste, pasan las cosas que estamos viendo que pasan. Por ejemplo, te sacan un decreto y te cercenan la libertad de acceder a la información pública. ¿Por qué? Porque la gente no reacciona. Por eso es importante combinar la representación del Parlamento con la presencia en la calle. Las dos cosas. Sí. Bien, Leandro, yo sé que es contrafáctico, pero el candidato de Unión por la Patria también había insinuado que en caso de llegar a la presidencia iba a tener que hacer un ajuste. Digo, si Sergio Massa fuera el presidente hoy, ¿te imaginás que estarías puteándolo también a él? No, esto es una cosa fuera de lo común. A ver, que había que ajustar la economía, no hay duda que había que hacer ajustes en la economía. La pregunta es si soy el único que se da cuenta que están ajustando a los jubilados y a los laburantes y están concentrando la riqueza. Porque esta es la discusión. Todos los países del mundo, cuando tienen que hacer ajustes para equilibrar su cuenta pública, lo que buscan es algo que se llama
proporcionalidad. Entonces vos no le podés bajar el impuesto a los ricos mientras le subís el impuesto a los trabajadores. Esto Eso que es estoy diciendo no es terrible. una metáfora, ¿me entendés? Es la realidad. Qué ¿Me entendés? A ver, cabeza. yo te voy a decir una cosa. Dicen que van a bajar impuestos. Perdoname una cosa. En diciembre vencía la baja del impuesto al IVA a los alimentos. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, Sí, sí. sí, se terminaba, sí. ¿Y por qué no la renovaron? Y porque no ¿Por les qué no la interesa. renovaron? Bueno, como Bueno, te das también cuenta, fue con entonces, ganancias. No a les ver, interesa esto esto, es, es por como- eso, esto claro, es es un como el ajuste concepto de ganancia insensible, que dijiste. exactamente. ¿Para qué? Exactamente. por Bienes eso es personales desesperante. no, Y bueno, pero, sé. Pero- ganancias sí. Pero, No se entiende. ¿Qué se trata, Por ejemplo, Leandro, el de, blanqueo. de devoluciones que tiene que hacer el presidente? Porque yo, si mal no Ah, recuerdo, ayúdenme, claro. Milei Sí. votó por quitar el impuesto a las ganancias cuando era Claro. diputado. Digo, le No, tiene es hoy un que proyecto de país que retribuir tiene a en la aquel cabeza, que le nada dio... más. Perdón, dale vos. No, no creo que sea eso. Creo que simplemente es un fundamentalista del mercado. Es un fanático. El tipo cree que lo que tiene que hacer es recortar el gasto público para bajarle impuestos a los ricos porque de esa manera el país va a florecer. La verdad es que no hay ningún país del mundo que se desarrolle de esa manera. Por empezar, Estados Unidos, donde vos, a pesar de todas las críticas que le puedes hacer a la democracia americana, los tipos tienen un Estado que regulan cosas, mucho más después de la crisis del 2008-2009. Después de la crisis 2008-2009, el Estado americano es un Estado que tiene mucha injerencia sobre la orientación y el proceso económico. No deja que cada uno haga lo que quiera, porque si no se dan abusos, monopolios, ¿no es cierto?, situaciones de mucha inequidad. Y esa situación de inequidad, lo que nosotros necesitamos, bueno, acá estamos en la calle, pero por lo menos... Bueno, en te general son saludan, todas te saludan. muestras de afecto. Está muy bien, está muy bien. Leandro, Pero bueno, te te quiero decía. hacer una pregunta. Pero cierro con esto nada más. Pará, sí. cierro con esto. Yo lo que le pido a la sociedad es que no esperemos a que el agua nos llegue al cuello. Porque si nosotros no somos capaces de reaccionar antes, lamentablemente el nivel de deterioro va a ser muy violento. Entonces, hoy, insisto con lo mismo, tenemos una oportunidad a las 4 de la tarde en el Congreso, los que no estén Sí. laburando, los que estén cerca del Congreso, que vivan en Capital Federal o los que se puedan movilizar, que se acerquen. Sí, eso. Y te quiero decir esto y que nos Corramos un esperes un cachito porque la minutito gente no nada pasa. más. Pero me la contestás en un ratito que tengo ver. que ir a un corte chiquito. Pero